¿Qué harías si el enemigo no viniera solo con cañones, sino con pan vacío? Imagina una ciudad que resiste balas, asalta murallas, soporta pólvora, pero se quiebra ante la sed de justicia, ante la ausencia de juicio y ante un vientre que grita. El año es 1628. Una fortaleza decide resistir. Una ciudad se encierra y un mundo decide mirar hacia otro lado. Bloqueada por mar y por tierra, sin rutas de comida, sin esperanza de socorro. Los barcos que antes cargaban pescado, carne o trigo, ahora solo se hundían. El mar se transformó en una barrera, el cielo en una condena. Los muros de La Rochelle, antes símbolo de fuerza, se convirtieron en ataúdes de esperanza. Los soldados en el exterior seguían sus órdenes, pero dentro, los habitantes peleaban una batalla que ningún mapa mostraba. En este asedio, comer pan dejó de ser rutina, se volvió milagro, y cuando el pan se acabó, comer tela se volvió supervivencia. Hoy vamos a retroceder a esos muros sitiados, a esas calles que se atrofiaron de silencio, a esa población que, llegada la última hebra de paciencia, no solo combatía contra soldados, sino contra la inanición. Así que prepárate para entrar en un mundo donde el deber era resistir, pero la necesidad dictaba rendirse, porque en 1628 la victoria no se pintó con sangre, sino con barriles vacíos y estómagos vaciados. Y ahora, ¿estás preparado para ver cómo se derrota una ciudad sin disparar un solo tiro? La ciudad de La Rochelle, situada en la costa atlántica francesa, era mucho más que una plaza fuerte cualquiera. Era un bastión político, religioso y económico de los hugonotes, los protestantes franceses, que desafiaban al poder real de Luis XIII y su ministro principal, Cardenal Richelieu. Entre septiembre de 1627 y octubre de 1628, se llevó a cabo el asedio más duro que Europa vio en ese siglo. Las tropas reales establecieron un cerco que no solo buscaba rendir a la ciudad por cañones, sino por inanición, por tierra. Ingenieros reales tendieron trincheras, fortificaciones y redoubts alrededor de La Rochelle, creando más de 14 kilómetros de líneas de asedio que cortaban rutas de escape o auxilio. Por mar, para evitar que barcos de la ciudad recibieran víveres o ayudas inglesas, se construyó un muro dique frente al puerto. Se hundieron barcos y se colocaron barreras. El canal hacia el océano fue clausurado desde dentro. En el siglo XVII, los asedios ya no se medían solo en balas y pólvora, se medían en pan, harina, agua y esperanza. Cuando esos recursos desaparecían, la ciudad caía sin que se disparara un solo cañón desde el interior. La estrategia era clara, que la resistencia se quebrase por dentro. Dentro de La Rochelle, la situación degeneró. Los alimentos dejaron de circular, los barcos de suministros no podían pasar, el comercio colapsó y la población entró poco a poco en estado de sitio permanente. Mientras las trincheras exteriores se llenaban de soldados y artillería, dentro de los muros, lo que murmuraba era el estómago vacío. El día dejó de ser rutina, se convirtió en espera de algo que quizá no vendría. La noche dejó de traer descanso, trajo la agonía del cuerpo, el frío, la enfermedad y la desesperanza. Y al mirar desde fuera las filas de soldados, los cañones bien apuntados, los muros que aún resistían, podrías pensar que la ciudad aún luchaba. Pero la batalla ya se había perdido. La lucha ya no era contra soldados, sino contra el hambre, la destrucción de la vida cotidiana, el cerrar de la puerta a la esperanza. El 10 de septiembre de 1627, las puertas de La Rochelle no solo se cerraron al enemigo, se cerraron al mundo. Aquel día comenzó oficialmente el asedio ordenado por el rey Luis XIII y dirigido con puño de hierro por su ministro, el cardenal Richelieu. A partir de entonces, la ciudad dejó de ser un puerto libre y orgulloso, y se convirtió en una inmensa prisión de piedra. Richelieu no atacó directamente, no buscaba una batalla gloriosa, sino una rendición inevitable. Así que convirtió a La Rochelle en una trampa perfecta. Por tierra, se levantaron kilómetros de trincheras, empalizadas, redoblados, baterías de cañones, un muro humano y de madera que rodeaba completamente la ciudad. Por mar, ingenieros reales construyeron un dique monumental frente al océano. Se hundieron barcos cargados de piedras, se clavaron estacas y se tendieron cadenas de hierro para impedir cualquier llegada de víveres o refuerzos. El mar, que había sido la puerta de la libertad hugonota,
se volvió una pared. Dentro de las murallas había unas 27,000 personas, comerciantes, soldados, pescadores, mujeres, niños, ancianos. Nadie podía entrar, nadie podía salir. Al principio la esperanza todavía flotaba. Resistiremos hasta que lleguen los ingleses. Dios no nos abandonará. Tenemos comida para algunos meses. Pero los meses pasaron y el pan empezó a escasear. Las redes de pesca, antes llenas, regresaban vacías. Los barcos ingleses nunca cruzaban el bloqueo. Las campanas ya no llamaban a misa, sino a entierros. Los primeros en desaparecer fueron los mercados. Después, los hornos dejaron de funcionar porque no había harina. El pescado, el trigo, la carne, el vino, desaparecieron uno a uno. Las reservas privadas se agotaban en secreto. Las raciones se reducían cada semana. Y lentamente el enemigo dejó de ser el soldado francés y se convirtió en el propio estómago. Los muros de La Rochelle habían sido su fuerza, su símbolo de independencia, pero ahora eran también lo que evitaba huir. Los días se volvieron interminables, las noches un murmullo de rezos, llantos y rumores de traición. No había batallas gloriosas, no había cargas de caballería, solo un enemigo invisible. El tiempo, el hambre y la certeza de que el socorro no llegaría. El hambre no llegó de golpe, no entró con soldados ni rompió murallas. Se deslizó como el invierno, silenciosa, inevitable, devorándolo todo desde dentro. Al comienzo del asedio, aún había pan, aún había pescado, aún había esperanza. Pero con el paso de los días, las reservas se agotaron, los hornos se apagaron, las redes volvieron vacías. Entonces comenzó la lista de sacrificios. Primero se agotaron los alimentos comunes, granos, habas, salazones. Después desaparecieron los animales útiles, caballos de tiro, mulas, ganado. Luego vino lo impensable, perros, gatos, ratas. Todo lo que caminaba o respiraba empezó a tener precio. El hambre no solo quita fuerza, quita dignidad. Los testimonios cuentan de personas raspando pieles secas, hirviendo cuero de cinturones, masticando las fibras de sus propias ropas para engañar al estómago por unos minutos. Ropa hervida, zapatos cocidos, pergaminos remojados. Todo lo que alguna vez tuvo origen animal se convirtió en alimento o en intento de alimento, y aún así nada bastaba. La Rochelle había comenzado el asedio con 27,000 habitantes. Cuando las puertas se abrieron casi un año después, quedaban apenas 5,000 vivos. El resto no cayó por espadas. Murió lentamente, sin ruido, en camas frías, en calles vacías, en sótanos donde ya no se rezaba. Dentro de las murallas, los cadáveres se acumulaban en iglesias y patios. Las ratas devoraban cuerpos que nadie tenía fuerza para enterrar. El hedor lo impregnaba todo: carne, madera, aire. El hambre no mataba solo el cuerpo, mataba la razón. Madres que escondían mendrugos de pan de sus hijos, vecinos que robaban raíces de jardines muertos, gente que prefería morir de golpe antes que seguir consumiéndose. Mientras dentro se perdía la humanidad, afuera reinaba el orden. Los soldados del rey no tenían prisa. Richelieu lo sabía. ¿Para qué arriesgar hombres y pólvora si el hambre hace mejor el trabajo? Bajo sus órdenes, nadie atacaba la ciudad. Nadie ofrecía tregua, solo esperaban. Porque cuando un asedio funciona, no necesitas conquistar la ciudad, solo necesitas esperar a que se devore a sí misma. Tras 14 meses de asedio, 11 casas convertidas en trincheras, muros que devoraron hombres, mares que dejaron de traer pescado. La ciudad de La Rochelle ya no era una fortaleza resistente, era un gran cementerio de esperanza. El 28 de octubre de 1628, la ciudad firmó su rendición. No se entregaron solo muros y armas, se entregaron vidas, se entregó dignidad. En los términos del tratado, los defensores, hombres, mujeres, niños, debían permitir que la corona tomase el control de la ciudad. Reconocían la autoridad del rey Luis XIII. Su autonomía se esfumaba. La ciudad había comenzado con aproximadamente 27,000 habitantes. Al finalizar el cerco, apenas quedaban unos 5,000 vivos. Los muros parecían firmes, la artillería seguía apuntando al mar, pero el enemigo interno, el hambre, ya había ganado. La victoria en La Rochelle se inscribió en los libros como triunfo militar y político. La monarquía se fortalecía, los hugonotes perdían su bastión. Pero la victoria tuvo dos cicatrices profundas: la visible,
casas vacías, murallas dañadas, barcos que nunca regresaron. La invisible, generaciones marcadas por el horror, por el hambre, por el abandono. Los archivos de la ciudad, sus libros de cuentas, registros de bautismos, listas de muertos, hablan de un antes y de un después de la hambruna, del asedio, de la muerte silenciosa. Cuando hoy paseas entre las torres que aún desafían el océano, cuando visitas el puerto de La Rochelle y ves los barcos que ahora traen turistas, recuerda que debajo de esa tranquilidad, hubo un tiempo en que la ciudad rendía, pero no entregaba solo muros, entregaba a su gente. Y mientras el mundo hace memoria de batallas y tratados, es justo recordar que algunas victorias no se ganan con gloria, se ganan a precio de carne y hueso. En La Rochelle no llovían balas todos los días, no caían bombas sobre los techos. El enemigo más letal era invisible, no hacía ruido, era el hambre. El cardenal Richelieu, cerebro político del asedio, comprendió una verdad cruel. Un combate cuesta soldados, el hambre cuesta tiempo, y él tenía tiempo. Ordenó levantar un dique inmenso en el mar, de más de 1,400 metros de largo, hecho de piedras, barcos hundidos y madera. Al mismo tiempo, un muro de tierra, madera y fortificaciones rodeó por completo la ciudad durante 12 kilómetros. Nada entraba, nada salía, ni trigo, ni pescado, ni cartas, ni esperanza. No había que conquistar La Rochelle, solo había que dejarla morir. Los testimonios escritos por soldados, monjes y vecinos lo describen sin adornos. Primero desapareció la carne, después las raciones de pan se redujeron a migas, luego comieron caballos, perros, gatos. Más tarde, cuero de cinturones, suelas de zapatos, pergaminos de libros hervidos en agua salada. Crónicas cuentan que hervían hojas, raíces, incluso las cortezas de los árboles de los jardines públicos, y cuando ya no quedaba nada, la humanidad se quebró. Hay relatos de madres que escondían a sus hijos muertos para no entregarlos al cementerio, de cadáveres robados para ser utilizados como alimento, y de cuerpos encontrados sin carne en medio de la noche. No eran monstruos, eran personas empujadas más allá de lo soportable. No se escuchaban cañones todos los días, pero cada amanecer traía otro tipo de ataque. El sonido de estómagos vacíos, de niños llorando sin voz, de ancianos que ya no despertaban. El hambre no dejaba cicatrices visibles como la espada. Dejaba huesos sobresalientes, miradas hundidas, manos temblando. Era tortura lenta, un asedio sin pólvora, pero con muerte en cada esquina. Richelieu no necesitó derribar las murallas de La Rochelle. Las murallas seguían firmes, pero dentro, la voluntad ya se había derrumbado. El hambre había vencido. Las palabras de los vencedores a veces construyen la historia, pero las de los vencidos describen la eternidad. En los archivos de la Siege of La Rochelle, entre los tratados para rendir la ciudad y las monedas de la victoria, se esconden relatos de carne, hueso y hambre. Sobrevivientes y cronistas anotaron lo que pocos quisieron publicar. Uno de los líderes de la resistencia, Jean Guiton, alcalde de La Rochelle, dejó constancia de la agonía. Nos sosteníamos con trapos hervidos. Las madres miraban a sus hijos sin poder ofrecerles más que una caricia fría. Sus palabras no eran metáfora, eran la crónica de un mundo que se derrumbaba desde dentro. Otro relato describe a una madre que encontró a su hijo pequeño muerto, lo envolvió solo en ropa, lo abrazó, y no tuvo fuerzas para enterrarlo. Se quedó con él en el frío, sin funeral, sin adiós. Las calles de La Rochelle no resonaban con gritos de batalla, sino con susurros de desolación y pasos de cuerpos débiles. Los cadáveres se amontonaban en patios, iglesias, rincones sin sagrada bendición. Las ratas dormían al lado de los moribundos. Las moscas se multiplicaban sobre la carne que nadie tomaba para enterrar. Los pozos de agua se congelaban o evaporaban. Los hornos se apagaban. Los niños caminaban descalzos entre cenizas. Y la esperanza se volvió un lujo que pocos podían permitirse. Las voces que contaban la verdad sobre el asedio eran incómodas para el poder. Los cronistas oficiales preferían glorificar la victoria. El ministerio de Cardinal Richelieu convirtió el sitio en ejemplo de la fuerza del Estado. Los diarios de pena preferían esconderlos. Algunos fueron mandados a París, otros nunca llegaron a publicar. Pero las voces que sobrevivieron reaparecieron en diarios, extractos, manuscritos, testimonios que hielan la sangre,
inspiran horror y provocan preguntas. ¿Hasta qué punto puede un Estado usar el hambre para vencer? Los testimonios de La Rochelle no son solo historia, son advertencia. Cuando oigas hablar de bloqueos, de ciudades aisladas, de población que no recibe alimentos, escucha también el eco de esas palabras que decían: nos sosteníamos con trapos hervidos. Las madres miraban sin poder alimentar, porque la dignidad puede perderse sin espada. Cuando la comida se agota, cuando las murallas están intactas, la derrota ya ocurrió. El hombre que dirigía el asedio no empuñaba espada en el campo, no era un mariscal cualquiera, era un cardenal. Y era el poder detrás del poder. ¿Quién era Armand Jean Duplessis, más conocido como Cardenal Richelieu? Desde 1624, Richelieu se convirtió en el principal ministro de Luis XIII de Francia. Su visión era clara: consolidar la monarquía francesa, debilitar los focos de poder local y de autonomía, en particular, los hugonotes de La Rochelle, y construir un estado centralizado que dominase tanto los cañones como las conciencias. La ciudad era un bastión protestante, los hugonotes, autónoma, con puerto, comercio y vínculos con Inglaterra y Holanda. Representaba una república dentro del Reino de Francia, según los términos de Richelieu. Un foco de rebelión, un obstáculo a la autoridad real. Richelieu combinó estrategia militar con ingeniería avanzada, construcción de un muro de fortificaciones y trincheras que rodeó la ciudad por más de 12 kilómetros, completado en abril de 1628. Ordenó la construcción del célebre dique de 1.400 metros por delante del puerto, obra del ingeniero Clément Métezeau, que bloqueó el acceso marítimo. Movilizó miles de obreros, soldados, ingenieros y recursos logísticos para aislar la ciudad por tierra y por mar. La estrategia era ganar sin disparar. El hambre, el bloqueo y la inanición serían las armas principales. Vencer no bastaba. El triunfo debía ser visible. Se acuñaron monedas con leyendas propagandísticas como Lucerna impiorum extinguetur, la luz de los impíos será extinguida, en 1626 a 1628. Se crearon grabados, pinturas y símbolos. En medio de un dique, Richelieu aparece en armadura y capa escarlata, no solo como cardenal, sino como arquitecto de la nación. El mensaje era doble: el rey gana y su ministro lo hace posible. La autonomía es castigada, la centralización es el nuevo orden. Para el Estado francés, La Rochelle fue victoria, un símbolo de unidad nacional, de poder real triunfante. Pero para miles que murieron dentro de la ciudad, fue una masacre disfrazada de estrategia. Porque al fin y al cabo, la artillería no destruyó la ciudad, el hambre lo hizo. Richelieu consolidó la monarquía, los hugonotes perdieron su poder político y militar, y Francia entró en la senda del absolutismo. Y sin embargo, la pregunta sigue vigente. Cuando el arma es el hambre, ¿quién es el agresor? ¿Y quién la víctima? El triunfo sobre La Rochelle marcó un antes y un después. Las tropas protestantes perdieron derechos políticos, la autonomía hugonote se desmanteló. Francia se transformó, el poder del Estado se reforzó, el absolutismo ganó terreno. Pero también hay una pregunta que nunca envejece. ¿Fue la victoria? ¿O fue una masacre disfrazada? Porque el arma fue el hambre. El enemigo no cargaba fusiles, solo barriles vacíos. Y los daños colaterales fueron ciudadanos atrapados en un sistema de asedio que no distinguió batalla de matanza silenciosa. Richelieu sigue siendo visto de formas distintas. Para algunos, estratega brillante, arquitecto del Estado moderno. Para otros, iniciador de violencia de Estado, responsable de un sitio que mató por inanición. Porque la historia oficial habla de muros conquistados, pero los muros también construyen silencios. Al mirar hoy el puerto de La Rochelle, verás turistas, cafés junto al mar, pero debajo de esa belleza, sigue latente el eco de una ciudad que resistió, y fue dejada a morir para que otra naciera. La Rochelle resistió durante más de un año, sin ayuda real del exterior, sin comida, sin esperanza. Fue una victoria francesa, sí, pero también fue una tragedia humana. Y mientras los libros de historia lo recuerdan como un capítulo de consolidación del poder real, la memoria de los que estuvieron dentro de la ciudad se desangra en otro tono: hambre, humillación y silencio. Los relatos posteriores lo intentaron suavizar, que fue necesario, que había rebeldía, que era política. Pero si miras con atención, ves que esa victoria no se ganó con pólvora, sino dejando a miles morir lentamente. Hoy, el mundo aún practica asedios,
quizás sin muros de piedra, pero con bloqueos, sanciones, exclusiones. La lógica del hambre como arma sobrevive. Y por eso mirar a La Rochelle no es solo mirar al pasado, es entender que el control, cuando se disfraza de estrategia, puede matar sin disparar, puede asediar la dignidad, la comida, la vida misma. Hoy, cuando escuches la palabra asedio, ¿pensarás solo en muros? ¿O también en las cocinas vacías, en los cuerpos cubiertos de ropa masticada, en las madres que sostenían a niños sin fuerza para llorar? Si hubieras estado en La Rochelle, ¿habrías luchado hasta el final? ¿Habrías escapado? ¿O te habrías rendido por una hogaza de pan? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres seguir viajando por los años que escondieron sus verdades tras los manuales de historia, suscríbete a Back en el Tiempo. Aquí no solo te contamos lo que pasó, te llevamos a sentirlo, porque entender la historia es la única forma de no repetir sus sombras. Nos vemos en el próximo viaje. Y recuerda, a veces el mayor campo de batalla es la mesa vacía.